Buenas a todos, soy Natalia Tello y en primer lugar dar las gracias por la oportunidad de presentar este proyecto que actualmente está en desarrollo a esta quinta edición del Congreso Nodos del Conocimiento 2024, en el que para esta ocasión traigo el proyecto Transformando nuestra comunidad, las artes plásticas como agente de desarrollo patrimonial y educativo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este trabajo se abordará la importancia de integrar a toda la comunidad y en particular a jóvenes y colectivos vulnerables en experiencias educativas relacionadas con el patrimonio y vinculadas a las artes plásticas. El esquema que va a seguir esta presentación es el siguiente. En primer lugar, una breve contextualización y justificación del proyecto, seguido de la exposición de los objetivos a alcanzar. Posteriormente, se desarrollará la metodología empleada durante las diferentes fases del proyecto para continuar con la exposición de los resultados obtenidos hasta el momento y aquellos que esperamos obtener, y finalmente se expondrán las conclusiones. El proyecto se está desarrollando en el Centro Educativo Divina Infantita de Guadix. Esta ciudad, con su rica herencia cultural y arquitectónica, representa el contexto ideal para desarrollar un proyecto educativo y patrimonial de carácter inclusivo. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se promueve una educación que fomente la cohesión social, la equidad y la participación. Este proyecto es, por lo tanto, una respuesta directa a las necesidades de una educación más inclusiva y sostenible. El proyecto busca acercar el patrimonio de Guadix a estudiantes de secundaria y personas con diversidad funcional, promoviendo la educación patrimonial inclusiva. Desde el centro educativo y a través de este trabajo queremos crear una experiencia educativa que combine la equidad, la participación activa y el respeto a la diversidad, construyendo así una identidad compartida y valorando nuestro entorno cultural. Por lo tanto, los objetivos son fomentar la identidad y cohesión social, integrar a las personas con diversidad funcional en actividades culturales y acercar el patrimonio de Guadix a estudiantes y colectivos vulnerables. El proyecto se estructura en torno a 4 fases. La primera, el diagnóstico, el cual permite conocer el contexto patrimonial y las necesidades de los participantes. En la fase de desarrollo se implementan talleres creativos y actividades accesibles para todas las capacidades. También se evalúa el impacto educativo, cultural y social del proyecto en esta tercera fase, la evaluación. Y finalmente, en la fase de difusión, se comparten los logros a través de redes sociales y publicaciones académicas. Durante la fase de diagnóstico, en primer lugar, se identifican cuáles son los espacios patrimoniales más relevantes de Guadix, a partir de una serie de actividades de búsqueda de información, cuestionarios, entrevistas dirigidas a los estudiantes y a la comunidad de la ciudad, todas ellas realizadas por el alumnado. Otra de las partes importantes del diagnóstico consiste en analizar las necesidades de los participantes. En primer lugar, se identifican las necesidades culturales y de relevancia patrimonial. Es importante realizar actividades que conecten directamente con el entorno cultural y el patrimonio local para que el proyecto sea significativo. Para ello, se han realizado grupos para entender la percepción de los estudiantes sobre su patrimonio cultural y qué tipo de actividades les gustaría experimentar, así como una breve encuesta para conocer sus intereses culturales y artísticos, lo cual ha sido el punto de partida para diseñar actividades que fomentan esa implicación. Necesidades de accesibilidad física. También se tienen en cuenta a la hora del diseño de actividades que algunos participantes de nuestra comunidad puedan tener movilidad reducida, pudiendo requerir espacios sin barreras o rutas accesibles. Por ello, para las actividades que implican movilidad, se seleccionan rutas específicas y se trabaja previamente en la identificación de obstáculos comunes y en estrategias de accesibilidad. Necesidades de comunicación y acceso a la información. También se tienen en cuenta para realizar adaptaciones como guías en braille, audiodescripciones o subtítulos en los vídeos que produzcamos. Finalmente, las necesidades específicas educativas. Para acercar este proyecto a todas las personas posibles, se diseñan propuestas con materiales visuales,
más accesibles y más simplificados. Una vez localizadas las necesidades que se quieren cubrir con este proyecto, en la fase de desarrollo se proponen talleres y actividades de artes plásticas en colaboración con otras materias. Cabe resaltar las siguientes actividades, algunas llevadas a cabo y otras en proceso. En primer lugar, las rutas turísticas. Estas son al Humilladero y al Convento de la Concepción, en las que participan diferentes materias, como por ejemplo la geografía y la historia y la lengua castellana y literatura, y por supuesto esta materia vehicular que son las artes plásticas. Los elementos generales que se trabajan en estas actividades son la competencia cultural artística, el conocimiento del patrimonio histórico de la región, el fomento y el respeto de la conservación del patrimonio. También tenemos El Guiñol, una adaptación realizada en la Alcazaba de la leyenda occitana El llanto de la seda negra, rendición del rey zagal ante los reyes católicos. Esta actividad se lleva a cabo a través de las materias de lengua castellana y educación plástica y se presenta ante el alumnado del Centro de Necesidades Especiales, el Colegio de la Esperanza de Guadix. Consideramos que esta actividad es capaz de llevar la apreciación del patrimonio a colectivos más vulnerables de manera lúdica y trabajando la competencia lingüística, promoviendo la tradición oral y desarrollando la expresión artística. En tercer lugar, tendríamos la dramatización en inglés y en castellano de la leyenda del campanero de la catedral. Esta actividad permite una experiencia inmersiva para el disfrute de diferentes personas. En este caso se incluye la competencia en comunicación de lengua extranjera con la materia de inglés. Finalmente, hablar de la exposición accesible diseñada para personas con discapacidad visual y auditiva. De esta manera, puedan apreciar el patrimonio artístico mediante el tacto y con audiodescripciones y vídeos subtitulados. La fase de evaluación es esencial para medir el impacto del proyecto. Por lo tanto, evaluaremos el desarrollo de competencias educativas, culturales y sociales de los participantes, así como el nivel de sensibilización hacia la conservación del patrimonio local. Para ello hablamos del impacto educativo con una serie de indicadores como son la adquisición de conocimientos, las habilidades desarrolladas, la participación activa y una serie de métodos de evaluación que va desde cuestionarios pre y post actividades, así como la observación directa, los productos que se han generado y encuestas de satisfacción. Por otro lado está el impacto cultural, con indicadores y herramientas. Indicadores, conocimiento y valorización del patrimonio, participación comunitaria, percepción del patrimonio y métodos de evaluación, entrevistas, registros fotográficos y audiovisuales y, por supuesto, la colaboración comunitaria. En cuanto al impacto social, los indicadores serían la inclusión y la accesibilidad, cómo los hemos logrado, mejoras en la cohesión social, accesibilidad educativa y cultural, y los métodos para evaluar estos indicadores serían entrevistas, encuestas y un mapeo de participación. Por supuesto, no se nos olvida que para evaluar hace falta una serie de herramientas y estas serían al nivel de indicador cuantitativo, pues el número de asistentes, la cantidad de recursos o materiales que se han ido generando a lo largo del proyecto, el alcance en las redes sociales y en los medios comunitarios. Y en cuanto a los indicadores cualitativos, pues aquellos que versan sobre los testimonios de los participantes y los cambios que hayamos percibido en las actitudes de nuestro alumnado, que es lo que podemos medir hacia el patrimonio. La difusión de los resultados y experiencias del proyecto es clave para inspirar a otras comunidades. Utilizaremos redes sociales, medios comunitarios y congresos como este para compartir los logros del proyecto, promoviendo el modelo inclusivo y sostenible en otras áreas. Hasta la fecha, los resultados registrados están relacionados con la primera fase del proyecto en relación al diagnóstico y algunas de las actividades. En el momento del diagnóstico hemos identificado los diferentes tipos de patrimonio. El patrimonio histórico y monumental, todo el conjunto de bienes inmuebles de la ciudad y edificios emblemáticos, el patrimonio cultural y etnográfico vinculado a los modos de vida, por ejemplo, las casas cuevas y las tradiciones, como lo es su fiesta del Cascamorras. El patrimonio natural, la comarca de Guadix está rodeada por espacios naturales con gran biodiversidad y con formaciones geológicas únicas, en las que destacamos el Geoparque de Granada, entre otros paisajes.
El patrimonio arqueológico, hay que tener en cuenta que en esta región, que esta región ha sido habitada desde tiempos prehistóricos y pues cuenta con restos significativos como la necrópolis megalítica de Gorafe, uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa, y yacimientos íberos y romanos, como es el Teatro Romano que se encuentra en pleno centro de la ciudad de Guadix. También tenemos, o se ha identificado, patrimonio industrial. Mencionamos las antiguas minas de Alquife, ejemplos de patrimonio industrial ligado a la minería en la comarca, o las infraestructuras de agua, que están ligadas a acequias árabes o a fuentes históricas, también vinculadas a la gestión de agua en la región. Finalmente, mencionar otro de los patrimonios identificados por los participantes del proyecto, y este es el patrimonio literario de Guadix. Esta ciudad está llena de historias y leyendas fascinantes y estos relatos forman parte del imaginario colectivo y del patrimonio oral e inmaterial de la comarca que nuestros participantes han querido poner en valor. Este análisis ha permitido reconocer la diversidad del patrimonio occitano y ser el punto de partida del proyecto. En cuanto al resto de las actividades, esperamos que este proyecto aumente el conocimiento y valoración del patrimonio local entre los participantes, además de garantizar una mayor inclusión en actividades culturales y fomente competencias interdisciplinares que enriquezca tanto a los estudiantes como a las personas con diversidad funcional. En conclusión, este proyecto demuestra que una educación inclusiva y centrada en el patrimonio puede ser un catalizador poderoso para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Y además, al integrar a todos en la apreciación y la conservación de nuestro patrimonio, estamos creando una comunidad más fuerte, equitativa y consciente de su riqueza cultural. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.